Toda línea termina en algún sitio. Un depósito. Una terminal. Una calle final. Pero hay recorridos que no fueron hechos para dejarte en un lugar. Fueron hechos para dejarte en una versión distinta de ti mismo. Durante 2 archivos seguimos el rastro de un autobús sin número, sin registro y sin luces interiores. Un autobús que se detenía frente a paradas vacías, como si supiera exactamente a quién estaba esperando. Ahora llegamos al final del recorrido. Y en esta historia, el final no consiste en descubrir a dónde va la línea. Consiste en descubrir quién baja realmente de ella. Soy el cronista, y esto es Desde el Umbral. En el archivo Umbral 016, Tomás subió por primera vez a un autobús nocturno que no figuraba en ningún mapa. Recibió un boleto sin línea, sin horario y sin destino. Solo una palabra, ida. En el archivo Umbral 017, aparecieron más testigos. Las paradas dejaron de parecer lugares y empezaron a sentirse como momentos. Tomás volvió a subir. La ciudad se desacomodó durante el trayecto. Vio una versión antigua de su escuela. Vio a un chico que se parecía a él. Y su boleto cambió. Debajo de ida apareció otra palabra, parcial. A esa altura, el caso ya no parecía una simple anomalía urbana. Parecía una ruta diseñada para devolver a cada pasajero menos de lo que subió. Después del segundo viaje, Tomás notó cambios pequeños. No espectaculares. Íntimos. Empezó a olvidar recorridos básicos del barrio. Dudó ante la puerta de su propio edificio durante unos segundos de más. Le costó recordar la voz exacta de su madre llamándolo de chico. Y hubo algo todavía peor. Cada vez que intentaba reconstruir con detalle el interior del autobús, el rostro del pasajero del fondo se le hacía menos ajeno. Como si el miedo no viniera de verlo, sino de reconocerlo demasiado tarde. Mariela, la compañera de la farmacia, decidió ayudarlo. No porque creyera todo, sino porque conocía el tono con el que la gente miente, y Tomás no sonaba así. Revisaron hemerotecas, foros viejos, archivos de transporte y planos municipales. Durante días no encontraron nada. Hasta que apareció un recorte mínimo en un diario local de hacía 32 años. Una nota breve sobre la clausura de una terminal secundaria en las afueras de la ciudad. Lugar, Terminal San Jerónimo. Motivo, cierre por deterioro estructural y abandono progresivo. Lo extraño no era eso. Lo extraño era una línea al final de la nota. Desde el incidente del último servicio nocturno, la línea dejó de operar. No había más detalles. No número de línea. No lista de pasajeros. Solo esa frase. Como si alguien hubiera archivado el hecho, sin querer explicarlo del todo. Cuando Tomás le mostró el recorte a Elena, la costurera retirada, ella no pareció sorprendida. Solo cansada. Como si hubiera pasado muchos años esperando que alguien llegara a esa parte de la historia. Elena dijo que recordaba la terminal. No por haber viajado desde allí, sino por una frase que oyó de niña, mucho antes de subirse a la línea. Su padre decía, hay colectivos que llevan gente y otros que levantan lo que la ciudad no terminó de soltar. Tomás le preguntó qué significaba eso. Elena respondió sin mirarlo, que algunos vuelven. Pero no siempre vuelve la parte correcta. Tomás supo entonces que iba a volver a subir. No por curiosidad. Por una intuición peor, la certeza de que si no encontraba el final del recorrido, el recorrido iba a seguir encontrándolo a él. La tercera noche esperó en la misma parada. Lluvia fina. Vereda mojada. La plaza vacía. Esta vez no sintió incertidumbre cuando escuchó el motor. Sintió reconocimiento. Como si una parte de sí mismo ya estuviera arriba y el resto solo llegara tarde. El autobús frenó sin luces. La puerta se abrió. Y el conductor dijo la frase más inquietante de todo el expediente: hoy termina. Tomás subió. El interior era el mismo y no lo era. Los asientos parecían más gastados. Las ventanas más opacas. La penumbra más densa. Había menos pasajeros. O tal vez más silencio.
La mujer de la cartera seguía ahí. El hombre mayor también. Pero en la última fila ya no había una sola silueta. Había varias. Todas inmóviles. Todas con esa cualidad insoportable de los rostros apenas entrevistos, la sensación de que, si la luz subiera un poco, serían familiares. Tomás no se sentó de inmediato. El conductor, sin girar, dijo: si no se sienta, no llega. Esta vez el boleto le fue entregado antes de que pudiera pedirlo. El papel estaba más seco, más viejo, como si no acabara de salir de una máquina, sino de una caja guardada hace años. Tenía 3 palabras: ida parcial, devolución. Tomás entendió muy poco, pero sintió algo con total claridad. Aquello no era un pasaje. Era una clasificación. A medida que avanzaba el recorrido, la ciudad empezó a perder detalles. Ya no se veía vieja ni cambiada. Se veía incompleta. Menos autos. Menos carteles. Menos ventanas encendidas. Como si el autobús no circulara por la ciudad real, sino por una versión a la que le faltaba todo lo que no era imprescindible para orientarse. Cruces. Paradas. Curvas. El resto parecía retirado. Tomás miró por la ventana y vio calles de su barrio reducidas a lo mínimo. Como una maqueta usada solo para llegar a algún sitio más hondo. Finalmente el autobús salió del centro urbano y tomó una avenida que Tomás no recordaba haber visto antes. O tal vez sí la había visto, pero en otra época de la ciudad. Al final del trayecto apareció la terminal. San Jerónimo. Techos bajos. Dársenas vacías. Vidrios sucios. Carteles corroídos por humedad y abandono. No había gente esperando. No había ruido de estación. No había otros autobuses. Solo esa estructura detenida en el tiempo, como si nunca hubiera dejado de funcionar para aquello que no figura en registros. El conductor frenó frente al andén central y dijo: última parada. Tomás bajó solo. El aire afuera no olía a ciudad. Olía a polvo viejo, humedad de depósito y lluvia retenida en concreto roto. Caminó unos pasos hacia el andén. Y ahí lo vio. Sentado en uno de los bancos metálicos, bajo un tubo de luz amarilla débil, estaba el chico de la parada de la escuela. El mismo uniforme. La misma quietud. La misma cara. Solo que ahora ya no parecía un extraño parecido a él. Parecía exactamente el mismo. Pero más joven. Más intacto. Como una versión que todavía conservaba algo que el Tomás actual ya no tenía. El chico no habló primero. Solo sostuvo la mirada. Después dijo: siempre vuelven por lo que dejaron. Tomás quiso preguntar qué había dejado. Pero en ese momento entendió la verdadera función de las paradas. No mostraban recuerdos para provocar nostalgia. Mostraban puntos de desprendimiento. Momentos en los que una persona había soltado una parte de sí misma sin saberlo. La infancia. Una cara. Una voz. Una decisión no tomada. La línea no inventaba dobles. La línea recogía restos. Y cuando el pasajero volvía a subir una y otra vez, el recorrido intentaba reordenarlo. Pero no para salvarlo. Para completar el viaje. El conductor apareció detrás de Tomás sin hacer ruido. No amenazó. No levantó la voz. Dijo, con una calma insoportable: la ciudad te vuelve mal. Nosotros corregimos. Entonces señaló el boleto. Ida, lo que salió de la ciudad. Parcial, lo que volvió incompleto. Devolución, lo que debía reintegrarse al recorrido. Tomás miró otra vez al chico del banco. Y comprendió lo devastador del caso. Desde el primer viaje no había estado siendo perseguido por algo externo. Había sido comparado. Medido. Ajustado contra una versión anterior de sí mismo que la línea todavía conservaba. El conductor le indicó el autobús con un gesto mínimo. Luego al chico del banco. No hizo falta explicar demasiado. Solo uno podía volver completo. O tal vez ninguno. O tal vez la línea llamaba completo a otra cosa muy distinta de la humana. Tomás dio un paso hacia el banco. El chico lo miró con tristeza, no con miedo.
como si ya supiera que parte de los dos iba a ser elegida. Entonces dijo algo que partió el expediente en dos: si vuelves tú, yo sigo esperando. Si vuelvo yo, tú ya no sabrás quién eras. No hay registro claro de lo que ocurrió en los segundos siguientes. Solo la reconstrucción posterior. Una cámara de tránsito cercana captó al autobús saliendo de una avenida a las 3:02. Tomás reapareció en su barrio a las 3:11. Caminando. Solo. Sin correr. Cuando Mariela lo vio, dijo que parecía exhausto, pero sereno. Demasiado sereno. Él la reconoció. Reconoció la farmacia. Reconoció la plaza. Pero olvidó una sola cosa. No recordaba haber tenido padre. Ni un solo detalle. No el rostro. No la voz. No una escena. Nada. Como si el recorrido hubiera decidido qué parte faltante podía recuperar y qué parte debía pagar a cambio. Durante días, Tomás no volvió a ver el autobús. La ciudad parecía normal. La línea no figuraba. San Jerónimo seguía clausurada en los papeles. Y sin embargo, el expediente guarda una última prueba. Una fotografía tomada por Mariela una semana después, casi por casualidad, desde la puerta de la farmacia. Al fondo, cruzando una calle mojada por la lluvia, se ve pasar el autobús. Sin luces. Sin número. Y en la última fila, detrás del vidrio empañado, no está Tomás. Está un hombre adulto de perfil, con la misma forma de hombros que él. La edad exacta que habría tenido su padre. Tomás miró la foto mucho tiempo antes de devolverla. Después dijo algo que cierra el caso de la manera más cruel posible: no me dejó bajarlo. Me dejó olvidarlo. Y ahí termina esta historia. No con una desaparición. No con un grito. Sino con la comprensión de que algunas rutas no se llevan el cuerpo. Se llevan la parte de ti que más te unía a quien eras. Yo soy el cronista, y esto fue Desde el Umbral. ¿Cuál es tu teoría? Si una línea imposible te ofreciera devolverte una parte de ti, ¿aceptarías no recordar lo que te quite a cambio? Y dime algo más: si un autobús sin número frenara frente a ti esta noche, ¿estarías seguro de que no viene a buscar algo que ya dejaste atrás?